Este año hemos tenido conferencias supremamente muy importantes sobre aspectos tecnológicos, gastroenterología, la importancia de la inteligencia artificial en el desarrollo de la anestesiología, de la medicina y salud en general. Y hoy quisimos hacer una invitación muy especial, una profesión de la salud que es hermana de la nuestra, que es la odontología. Entonces tenemos al doctor Andrés Giraldo, profesor de la Universidad Autónoma, profesor de varias universidades del país, egresado muy importante internacional, con avances muy significativos con UNESCO, que él viaja periódicamente a México a ser docente en las universidades de México, en campos como los que nos va a expresar en el día de hoy. De manera que queremos entonces, doctor Andrés, que tú nos presentes esos aspectos y ese futuro de la odontología. Tendremos la oportunidad también de tener al doctor Carlos Eduardo Quintano, que es un profesor de la Universidad Autónoma, miembro del Consejo Superior de la Universidad, miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Autónoma y miembro de la Facultad de Odontología, que nos haga el comentario de orden sobre lo que nos va a presentar el doctor Andrés en el día de hoy. Doctor Andrés, hágame el favor, quiero entregarle entonces la palabra para que usted nos haga esa presentación. Y muchas gracias por su presencia aquí. Señor, gracias a ustedes y para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Yo soy odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, ortodoncista de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Soy profesor en estos momentos del posgrado de ortodoncia en la Universidad CS en Medellín, profesor honorífico de la Universidad del Valle en ortodoncia y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León en México, profesor invitado. Y pues Bernardo me había dicho que por qué no hablaba un poco de lo que era el presente y el futuro de la odontología. Y pues yo diría que es un poco difícil. Es un poco difícil hablar de odontología con médicos. La razón es que tú decías que de pronto éramos unos hermanos. Yo creo que al revés somos como unos hijos pródigos de la medicina. En realidad la odontología se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser más un elemento de manualidad que un elemento científico como tal. Pero eso es lo que queremos cambiar y lo que queremos darle la vuelta por completo a la parte odontológica en estos momentos. La razón es que nos separamos de la medicina aproximadamente en el año 1840. En Baltimore se creó la primera escuela odontológica y básicamente caminamos por un camino que yo no lo pongo como paralelo, sino tratando de ser lo más afín posible con la medicina. Y hemos intentado por todos los puntos poder llegar a tener algo cercano al proceso médico y al proceso educativo médico. ¿Qué les voy a hablar? Básicamente de dónde está la odontología hoy, pero les voy a hablar de dónde está la odontología hoy en Manizales, que no dista absolutamente nada de la odontología en cualquier parte del mundo. Todos los avances tecnológicos que van a ver están hechos y están realizados todos en la ciudad de Manizales, en los diferentes consultorios de Manizales. No estamos muy lejos de los avances tecnológicos del mundo, estamos a la par de cualquier ciudad y de cualquier país en estos momentos. Y me voy a centrar en 4 aspectos fundamentales que son el diagnóstico, la planificación, la terapéutica como tal, o sea, el elemento que voy a actuar sobre el paciente, y voy a tocar un poquito de lo que es el futuro, la investigación o hacia dónde se quiere ir la odontología en estos momentos, teniendo como base fundamental los parámetros nuevos que son inteligencia artificial, que digamos lo que no es nuevo, es algo muy antiguo, pero que en estos momentos está muy en boga en odontología y en medicina. Si hablamos un poco de diagnóstico, este es el gran problema que ha tenido siempre la odontología. Hemos sido demasiado, digámoslo, suaves con el diagnóstico. Simplemente nos centramos en un diente, nos centramos en un problema X o Y y tratamos de resolverlo de una forma relativamente simple. Hoy en día el diagnóstico para nosotros de 2D es el que está cambiando por completo hacia la tercera dimensión. Creo que hoy ya el 90% de los procedimientos odontológicos deben ser o están siendo diagnosticados en imágenes tridimensionales, bien sea tomografía o bien sea algún tipo de reconstrucción de las mismas tomografías para poder tomar decisiones acertadas. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una imagen 2D
de un paciente que llega a la consulta con un dolor en uno de los incisivos. Precisamente todo el mundo pensaría que el dolor está en el incisivo que está fracturado. Se toma una radiografía bidimensional, una radiografía periapical. No se observa absolutamente ningún tipo de patología radiológica o de imagen radiológica. Y cuando vamos al 3D, nos encontramos que en tomografía, ese mismo paciente, si hacemos un paneo tomográfico de ese mismo diente, encontramos una fractura completa de ese diente sobre el tercio inferior de la raíz. Siempre hemos tenido nosotros como base fundamental dentro del diagnóstico la imagenología 2D en odontología. Hoy estamos cambiando hacia el 3D de una manera rápida y debemos tener siempre, tanto en nuestras consultas como en las universidades, el acceso y el entrenamiento a los doctores sobre imágenes 3D. Aquí, como pueden ver, hay una diferencia enorme entre lo que es la imagen bidimensional y la imagen tridimensional. Pueden observar, es exactamente la misma imagen y en el mismo paciente. Eso nos daría un tema de diagnóstico completamente diferente. Miremos un poco también en otro diagnóstico. Esta paciente es un paciente que llega simplemente a pensar en enderezarse los dientes, que ese es nuestro caballo de batalla hoy, que nosotros no estamos viendo solo dientes, tenemos que ver pacientes completos. Si ustedes pueden observar, son radiografías relativamente normales en un niño de 11 años, que cambian totalmente cuando manejamos una imagen tridimensional. Si manejamos la imagen tridimensional de este paciente y hacemos, por ejemplo, un multiplanar, nos vamos a dar cuenta que ese es un paciente que tiene absolutamente 0 neumatizados los senos paranasales. Es un paciente que antes de pensar en enderezarle los dientes, en poner los dientes bonitos, pues tiene que tener una remisión a otorrinolaringología. No podemos tomar decisiones de tratamiento si tenemos un paciente con una imagen como esta. Para nosotros, inicialmente, la radiografía panorámica, que fue la primera que vieron, nos demostraba que el paciente se encontraba relativamente sano. Y cuando vamos a una imagen tridimensional o a una imagen tomográfica, encontramos que tenemos un problema de vías aéreas y un problema de senos paranasales. En estos momentos tenemos la opción también de poder renderizar estas imágenes, de poder hacer imágenes tridimensionales de esa misma tomografía, con software que son en este caso software gratuitos. En este caso estoy usando un software que se llama Oros. Ahorita les voy a mostrar un software diferente que se llama Slicer, que es probablemente el que más me gusta y el que más en odontología está haciendo la Universidad de Michigan y la Universidad de Connecticut. Todo el proceso de investigación y el proceso de educación de los estudiantes de odontología y de ortodoncia y de todas las especialidades en cuanto a lo que tiene que ver con el diagnóstico. También podemos en otros hacer, digamos, segmentación. Estas segmentaciones no son hechas por una máquina, son hechas por nosotros mismos. Aquí vamos a segmentar exactamente la sustancia o el elemento que está dentro de los senos paranasales. Podríamos mirar volumen, podríamos mirar área, podríamos mirar muchísimas cosas en esos senos. Y como pueden ver ustedes en las imágenes radiográficas o en las imágenes DICOM abajo, pueden ver cómo la segmentación es una segmentación casi perfecta de los elementos que tenemos dentro de un paciente. Este software nos da la oportunidad, y es un avance enorme, de poder combinar las imágenes tridimensionales STL, en este caso, o reconstructivas, y poder hacer un paneo de las imágenes radiológicas en los 3 planos del espacio para poder determinar posiciones reales de algún elemento que esté en contra de nosotros para poder realizar un diagnóstico adecuado. Hoy en día estamos de la mano de lo que es la inteligencia artificial. Yo tengo que aclarar un poco que la inteligencia artificial estuvo más o menos entre el año 50 y 70. Hoy en día no hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos un poquitico más de machine learning, o sea, del entrenamiento que se le ha dado a las máquinas para que aprendan algo. Y yo creería que deberíamos entrar un poquitico en lo que es el deep learning, que es cuando ellas empiezan a comunicarse y hacer todas las redes neuronales para poder tomar decisiones. En odontología, ¿qué tenemos? Por ejemplo, hoy en día tenemos un software online que se llama DiagnoCAD. Es un software al cual puede acceder cualquier doctor en el mundo. Simplemente este software lo que requiere es subir un CBCT, o sea, una tomografía de cono. Personalmente a mí no me gusta tanto, yo prefiero una tomografía médica por el resultado y la calidad que da. Y simplemente uno la sube y aproximadamente en unos 5 minutos él va a darles una imagen como la que pueden ver ustedes ahí y posteriormente va a hacer un diagnóstico él solo de todas las piezas dentales
y de todos los elementos craneales. Aquí pueden ver cada una de las piezas y él inicialmente va a hacer un diagnóstico puntual con más o menos unos 17 a 18 cortes por plano y simplemente nos va a decir el diente tiene esto, el diente tiene aquello y nosotros debemos estar en la capacidad simplemente de corregirlo o aprobarlo. De manera tal que la data de este programa cada vez empiece más a enseñarnos y a enseñarles algún tipo de diagnóstico. Y por último nos da la oportunidad de hacer segmentación tridimensional. Aquí podemos segmentar el cráneo, la mandíbula, cada uno de los dientes, podemos segmentar las vías aéreas, podemos segmentar los canales del nervio dentario y estas son imágenes que podemos aprovechar para hacer muchísima planificación y simulación de tratamientos, que es lo que yo creo que hoy es más importante para poder que el paciente entre de manera tranquila a un procedimiento odontológico o médico. O sea, la simulación en este momento es algo supremamente importante para poder determinar pronósticos de tratamiento. Esto es un software que aproximadamente está costando unos $15 cada subida del sistema de la tomografía y más o menos en 15 minutos él se encarga por inteligencia artificial o por Learning Machine de segmentar absolutamente todos los elementos del cráneo. Sin embargo, me encontré ayer y antier, perdón que estuve analizando un poco, hay un software que es Slicer que hace una segmentación total gratuita de tórax. Simplemente hay que subir la tomografía de tórax y él aproximadamente en 15 minutos hace una segmentación de todos los órganos, vértebra por vértebra, costilla por costilla, y simplemente lo que el doctor va a hacer es ajustar algún tipo de elemento que considere que no es lo suficientemente real para poder seguir en el proceso y poder tener una segmentación adecuada de la tomografía. Ya en la parte odontológica como tal, lo primero que estamos haciendo nosotros ahora es evaluar mucho posición de cóndilos. Aquí van a poder ver, por ejemplo, cómo fácilmente lo que anteriormente hacíamos con una palpación o lo que anteriormente hacíamos con un tipo de relajación muscular o algo, hoy tenemos la gran oportunidad de con las imágenes tridimensionales poder ubicar, por ejemplo, un cóndilo dentro de la cavidad glenoidea y evaluar la calidad o la posición de ese cóndilo, evaluar el espacio articular. Obviamente no podemos ver el disco porque es una imagen radiográfica, pero podemos ver, por ejemplo, el espacio condilar de cada uno de los cóndilos o de la mandíbula, de la mandíbula del paciente y poder tomar decisiones para iniciar tratamientos en todas las especialidades, bien sea en ortodoncia, en cirugía maxilofacial, en rehabilitación oral, en cualquier parte de lo que atañe a la profesión de la odontología como tal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a poder evaluar, por ejemplo, el espacio condilar, el espacio articular del lado derecho del paciente y podemos hacer una comparación con el espacio articular del lado izquierdo. Esto nos va a poder definir si la posición real de inicio de un tratamiento odontológico es adecuada y si esa posición puede ser replicable y a su vez puede ser una posición adecuada para poder determinar el inicio de cualquier tratamiento odontológico. O sea, ya no estamos pensando tanto en dientes, somos odontólogos, somos dentistas, pero estamos pensando ya un poco más en salud y estamos pensando actualmente en ubicación de todas las estructuras craneofaciales antes de poder iniciar algún tipo de tratamiento. También podemos hacer medidas comparativas. Por ejemplo, en este paciente podemos tomar medidas de anchos, de altos, de volúmenes, medidas de áreas, medidas comparativas entre maxilar superior, maxilar inferior, cóndilo izquierdo, cóndilo derecho, volúmenes que nos lleguen a tomar decisiones más acertadas para los tratamientos odontológicos. Obviamente pensando en que tenemos que darle salud a nuestro paciente, sobre todo en tratamientos complejos. Si el paciente llega únicamente por una caries o algo, pues a lo mejor solamente solucionando el pequeño problema que tiene el paciente en su momento se solucione la patología del paciente, pero la odontología actual entra mucho más allá de lo que es el simple dolor del diente o dolor de un molar, por ejemplo, y vamos a ir un poco más buscando en realidad qué es lo que tiene el paciente. Este mismo paciente llegó, un paciente que quería hacer una cirugía maxilofacial porque tenía una mandíbula pequeña y básicamente cuando analizamos tridimensionalmente al paciente en un render, encontramos que sí, yo tomé la decisión de que podía hacer tranquilamente un tratamiento ortodóntico y un tratamiento quirúrgico. Yo soy ortodoncista. El cirujano maxilofacial con el que trabajo, que es un gran cirujano, el doctor Gabriel, es un gran cirujano, me dijo, un momentico, revisa bien cómo está tu paciente, antes de cualquier cosa, antes de pensar en cirugía, de dar presupuestos. Y cuando llegamos a mirar la articulación temporomandibular,
tenemos una reabsorción total del cóndilo derecho y una reabsorción del cóndilo izquierdo. Remitimos el paciente a medicina y, oh sorpresa, artritis reumatoidea. No podemos hacer absolutamente nada por el paciente. Quédese así, que lo primero es la salud del paciente y no que el diente esté derecho o esté torcido, que la mandíbula esté atrás o adelante. Como pueden ver, hay una reabsorción total de la mandíbula, de los cóndilos mandibulares. Interesante. También podemos ver en el crecimiento, obviamente nosotros tenemos, yo he insistido que es un problema, y es que nosotros no tenemos acceso a la radiología. Nuestros radiólogos orales no nos dan un reporte total de un examen radiológico. Por consiguiente, nosotros tenemos que hacer nuestros propios reportes y nuestras propias evaluaciones radiográficas. De ahí que estemos adentrándonos tanto en el tema tomográfico. En este caso, digamos, estamos viendo la maduración de una sutura media palatina, la cual tomamos como decisión hacer un tratamiento temprano de una expansión y, por ejemplo, el resultado de esa misma sutura, o sea, de la misma expansión de esa sutura, como pueden ver, de unos 5 o 6 milímetros de expansión. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que podemos ya tener armas para poder comparar y diagnosticar a nuestros pacientes adecuadamente. Análisis de volúmenes. Vamos a ver una paciente, por ejemplo, que llega con la cara torcida y ponemos la cara derecha. Esta es una paciente que se trató con ortodoncia y cirugía maxilofacial. Fue una paciente donde se hizo un cambio total de la parte facial de la paciente y donde en las tomografías, por ejemplo, en este caso ya se pueden hacer medidas mucho más cercanas y mucho más certeras de todo lo que es el complejo craneomaxilar. Anteriormente, en ortodoncia o en cirugía, hacíamos todo esto sobre una radiografía lateral de cráneo o una radiografía AP o anteroposterior y solamente teníamos medio paciente, o medio derecho o medio izquierdo o una combinación de ambos. Hoy en día podemos tener muchísimas más armas para poder determinar cuál en realidad es el verdadero diagnóstico y pronóstico de un caso ortodóntico, de rehabilitación, un caso de cualquier tipo de especialidad dentro de la odontología. Estas líneas que ven ustedes ahí, nosotros en ortodoncia las consideramos una cefalometría, o sea, una medida cefálica del cráneo. Piensen ustedes que esta medida cefálica del cráneo es bidimensional en el 99% de los elementos y tenemos la gran ventaja y el gran orgullo que esta cefalometría tridimensional o esta imagen tridimensional fue creada aquí en Manizales en el consultorio. Ya ha sido validada por varias universidades en el mundo y es parte de un estándar de diagnóstico hoy en todo lo que tiene que ver con diagnóstico tridimensional y craneofacial. Análisis esqueléticos. Ya podemos entrar a jugar un poco más con la reconstrucción tridimensional, con poder prever si un diente puede ir a un punto o no, si es válido que yo lleve el diente a un punto, poder evaluar la inclinación de los dientes tridimensionalmente hablando y poder hacer algún tipo de planificación real sobre este tipo de tratamientos. Es mucho más fácil trabajar así que trabajar sobre una simple radiografía en 2D. Fíjense que la odontología lleva trabajando mucho tiempo en 3D. Los modelos de yeso que nosotros usábamos son tridimensionales. Sin embargo, la radiografía llegó y trató de colonizar y de dejar ese modelo 3D, que era el modelo de yeso, aparte. Y nos volvimos muy radiológicos, con una serie de superimposición de imágenes enormes. Y hoy en día estamos volviendo a cambiar a poder trabajar siempre sobre el proceso de 3D. En el diagnóstico del bruxismo, por ejemplo, esto es un caso de Gabriel, ya el uso controlado por un cirujano maxilofacial de la toxina botulínica se puede hacer perfectamente para corregir y para mantener y para mejorar un paciente, por ejemplo, con una hiperplasia maseterina del lado derecho. Esto es un resultado a 30 días y aquí está todo el procedimiento que hoy en día, digamos, Gabriel hace para hacer todo el proceso de inyección de la toxina y de mejorar esa hiperplasia maseterina, disminuyendo la función del macetero en el lado derecho. Interesante ver cómo los cirujanos maxilofaciales, sobre todo, ya están adentrándose muchísimo más en todo lo que es la parte farmacológica. Obviamente, uno de los grandes problemas que tiene esto es que estamos usando muchos odontólogos la toxina para otras cosas, o sea, para problemas estéticos, y creo que personalmente para mí la odontología ese no es el campo de la odontología. Sin embargo, parte de la odontología está migrando un poco a la parte estética, ácido hialurónico, hilos tensores, toxina, que me ponen un poquitico a pensar a mí en eso. Lo otro que estamos teniendo ahora como adelanto grande es evitarnos estas impresiones que ustedes no sé si se acuerdan.
que eran impresiones con esófago y con epiglotis. Hoy básicamente tenemos escáner, ya es un elemento que por lo menos en el consultorio de nosotros tenemos 2 escáneres. Básicamente lo que hacemos ya no es tomar una impresión con un alginato o con una masa, sino que simplemente metemos nuestra cámara y lentamente vamos copiando de manera muy eficiente, muy real, con una certeza enorme, todo lo que tiene que ver de las estructuras dentarias, tanto de la parte superior como de la parte inferior y de la misma mordida. Aquí vemos un poco de cómo funciona este escáner. Simplemente lo que está haciendo es aproximadamente en un escáner de un arco superior, está aproximadamente en unas 150.000 fotografías que el computador reúne y después de tenerlas reunidas tienen un modelo tridimensional y ese modelo tridimensional hoy se puede imprimir y se puede hacer muchísimas cosas dentro de ese proceso diagnóstico o terapéutico como tal. Hoy en día estamos tomando una impresión más o menos en 3 minutos, arco superior, arco inferior. Si el niño tiene problemas de arcadas no hay ningún problema. A veces yo lo podría pensar que es tan simple que uno puede hacer un autoescáner. Este autoescáner aproximadamente en 1 minuto y medio logro tener toda la arcada inferior y pensemos que los escáneres intraorales llevan aproximadamente los nuevos llevan aproximadamente unos 7, 8, 9 años. En realidad el primero fue hecho en 1975 por una casa comercial Dentsply. Yo tuve la oportunidad de conocer ese escáner y básicamente no funcionaba porque se demoraba eternidades. Hoy básicamente con 2, 3 minutos que ustedes tengan de un escaneo dental van a tener los mismos modelos que tenían antes, reproducibles, se pueden guardar y pues tienen algo importante que no están contaminando las tuberías, porque el gran problema de todos los consultorios odontológicos es que terminan todas las tuberías tapadas por el yeso que estamos vertiendo a la cañería. Ese yeso se endurece y después tenemos unos problemas enormes. Estas son las imágenes que obtenemos de los escáneres, completamente reales, con una eficiencia enorme, en donde estamos haciendo ya absolutamente todos los procedimientos odontológicos, evitándonos en gran parte ese tipo de elemento que eran las impresiones como tal. Hablemos un poco de planificación. Aquí quiero mostrarles diferentes formas de planificar. Hoy en día dentro de la ortodoncia, esto ya es muy antiguo, el CAD/CAM no es nada nuevo, pero en odontología para nosotros el CAD/CAM, digamos, apenas está empezando a entrar y hoy podemos estar a la par de todo el mundo. Nos costó, digamos, mucho que nos llegara por costos, pero hoy en día el CAD/CAM para odontología ya es algo que es viable en una ciudad como Manizales y obviamente en un país como Colombia. Hablemos un poquitico primero del CAD, que es el diseño asistido por un computador. Lo vamos a usar para diferentes cosas, digamos, pensemos un poco en rehabilitación oral. En rehabilitación oral nosotros vamos a poder hacer diseños de dientes, diseños de puentes, diseños de coronas. Estos diseños ya no se hacen sobre el encerado, sobre un modelo, sino que se hacen sobre un computador. Se hacen diseños de elementos para prótesis fijas o para prótesis removibles, para implantología también. En ortodoncia, ahora creo que muchos de ustedes han oído un poco de lo que es la ortodoncia transparente o la ortodoncia invisible. Básicamente lo que hacemos es tomar el escáner de un paciente que tiene los dientes torcidos, digámoslo así, y lo que hacemos es hacer un movimiento de cada uno de los dientes hacia el sitio que nosotros queremos. Él, por inteligencia artificial, va a cuantificar los movimientos que nosotros realizamos y nos va a decir qué cantidad de espacio requerimos. Y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es crear una serie de placas transparentes para hacer los movimientos dentarios. Digamos que no sirve para todos los casos, pero que hoy en día es uno de los elementos que más estamos usando en los consultorios para casos normales de odontología o de ortodoncia. En este caso fue un paciente que se trató con 17 alineadores, o sea, 17 placas, y en solo 17 semanas se obtuvo el resultado final con una alineación en muy buenas condiciones y una oclusión en muy buenas condiciones del mismo paciente. Digamos que eso es lo que hoy está funcionando. ¿Qué problema tenemos? Que las grandes empresas tomaron como decisión no ir donde el ortodoncista ni donde el odontólogo, sino directamente al público. En Estados Unidos hoy tenemos empresas de alineadores que van directamente al público, o sea, se ahorran el odontólogo. En Colombia ya tenemos 2, no voy a decir nombres, pero a las 7:30 de la noche sale la propaganda en televisión que van directamente al público, o sea, los puedo conseguir inscribiéndome por internet, pido una cita, me hacen el escáner y me llegan las placas al consultorio. Mucha gente, digamos que pensó que este podía ser el fin de nosotros,
el fin de la odontología, sobre todo de la ortodoncia, y por primera vez en Estados Unidos hubo una baja en la cantidad de residentes que querían estudiar ortodoncia. Fue bien gracioso porque en Estados Unidos el que estudia ortodoncia y se logra graduar de ortodoncista, automáticamente ya se convierte entre los 4 mejores profesiones de los Estados Unidos, o sea, sin moverse. Se vuelve básicamente rico. Y sin embargo, por primera vez las personas no estaban buscando residentes, no estaban buscando ser residentes de ortodoncia. Sin embargo, esto ha abierto una puerta enorme porque muchos pacientes que no iban a ir a ortodoncia empiezan con estos planes que son caseros y terminan yendo a que terminemos nosotros de hacer los tratamientos. Aquí está el paciente finalizado en 17 semanas. También estamos haciendo algo muy interesante. Esto sí es muy, digamos, muy made in Manizales, made in Colombia. En estos momentos estamos trabajando sobre algo que se llama planificación virtual con raíces y con movimientos ortodónticos con brackets. Aquí le podemos mostrar a la paciente y podemos evaluar con el paciente, esto es hecho en el consultorio, cuál en realidad va a ser los movimientos que vamos a obtener y qué tipo y cantidad y magnitud de movimientos vamos a tener para poder tener una planificación adecuada del tratamiento. Esto lo hacemos en el consultorio, podemos medir milimétricamente y con los ángulos cuánto se van a mover los dientes y hacia dónde queremos llevar los dientes para que la paciente pueda tener un resultado adecuado. Digamos que esta es como la punta de lanza que tenemos en estos momentos en la Universidad CES en Medellín y en muchas partes están trabajando mucho con nosotros con respecto a lo que es la planificación ortodóntica como tal. Y ya podemos tener diferentes resultados. Aquí voy a mostrarles simplemente cómo esa paciente a la cual se le hicieron unas extracciones se logró planificar y a su vez se logró terminar adecuadamente. ¿Ok? Y podemos nosotros evaluar posteriormente tomografías finales. Tenemos siempre todos nuestros pacientes en el consultorio con tomografías iniciales, tomografías finales, para poder hacer la evaluación adecuada de los cambios de perfil, de la posición de los dientes, de la posición de los huesos, de absolutamente todo lo que tiene que ver con el resultado final del paciente. Esta paciente también se le hizo una cirugía maxilofacial y el resultado final es este. Antes y después. Antes y después. Y antes y después. Seguimos con nuestro criterio estético, pero teniendo muy en cuenta el criterio funcional y el criterio de diagnóstico tridimensional, que es lo que creo que hoy en día está marcando la diferencia en odontología de manera impresionante y que no estamos lejos de tener algún tipo de diferencia con ningún país en estos momentos. Podemos hacer, por ejemplo, en este niño una protrusión de la mandíbula y poder verificar con un escáner facial, que lo tenemos en el iPhone, no necesitamos comprar ningún tipo de elemento extraño, sino un iPhone 11. Y en un iPhone 11 yo puedo escanear perfectamente la cara del paciente y hacer una superposición de lo que es la parte de tejidos blandos de la tomografía con lo que es la cara del paciente y posterior a esto hacer algún tipo de movimiento mandibular y ver el cambio en la morfología de ese paciente cuando llevamos la mandíbula hacia adelante. Aquí le vamos a poder explicar a la mamá y al mismo paciente en realidad qué es el cambio que nosotros queremos y poder hacer la evaluación del cambio que nosotros necesitamos para saber, por ejemplo, en este caso, qué tanto tenemos que adelantar la mandíbula de este niño, si es mucho o poquito, y poder evaluar, por ejemplo, si ese movimiento mandibular va a ser un aumento de vía aérea o no, que es lo que más nos importa en estos momentos, fuera de la parte, digámoslo, estética. También tenemos que hablar de la parte funcional y de todos los problemas que tenemos hoy de respiración oral y problemas de apnea de sueño. Entonces aquí simplemente lo que nosotros hacemos es tocar la mandíbula y llevarla hacia adelante y ver cómo hay un cambio en la morfología de la cara del paciente, simplemente usando una herramienta del iPhone que es simplemente una fotografía tridimensional. Todo teléfono que tenga un elemento de reconocimiento de cara, que lo tienen ya casi todos, yo lo desbloqueo mirándome, es porque tiene la capacidad de tomar una fotografía tridimensional. No requerimos un escáner de $60,000, ¿no? El escáner está en el teléfono que ustedes tienen. Les quiero mostrar un caso de cirugía maxilofacial, simplemente porque es un caso que llegó hace como un año al consultorio con Gabriel. Gabriel es un cirujano oral, es un muchacho joven, es increíble cómo opera Gabriel. Y este fue un caso que nos causó muchísima, digamos, impresión, porque es una mujer muy joven que tiene una lesión mandibular del lado derecho. Inicialmente pensamos que podía ser algún tipo de lesión maligna. El patología marcó un tema interesantísimo que se dio como quiste óseo aneurismático
Cuando entramos a investigar había muy poquitos en el mundo, no era mucho lo que se tenía. Entonces se tenía que entrar a quitar el quiste, a dejar una zona de libre y hacer una reconstrucción de la mandíbula del lado derecho. Siempre se había hecho con costillas, se había hecho con injertos, injerto de radio, y básicamente eso no nos funcionaba muy bien. Entonces aquí básicamente lo que hicimos fue, o lo que hizo Gabriel, fue empezar a planificar absolutamente todo. Si ustedes ven esas imágenes que parecen como unas reglillas, son exactamente las guías por donde él en cirugía va a entrar a hacer el corte. O sea, el corte se hace previo en la tomografía, y en este caso se hizo algo muy extraño, que creo yo no lo he visto en ninguna parte, que fue hacer la resección del quiste, hacer una prótesis de cavidad glenoidea, una prótesis customizada de cóndilo, de cuerpo, de rama, pero a su vez hicimos una cirugía maxilofacial de adelantamiento mandibular con una mentoplastía y con un descenso del maxilar superior del lado derecho. O sea, no se hizo solo corregir esa parte, sino corregir absolutamente todo. Y lo que se buscó era poder hacer guías de perforación que se imprimieron en el consultorio en las impresoras 3D para que pudiera llegar tranquilo al proceso quirúrgico. Aquí se ve cómo se hace la planificación de la mandíbula, de la cavidad glenoidea, del cóndilo, cuerpo y rama, y después el movimiento del maxilar superior con las placas hechas a la medida. Tenemos la ventaja de, como tenemos impresoras 3D en el consultorio, que no son costosas. Una impresora 3D hoy puede estar costando $1.800.000, no vale más. Y podemos hacer impresiones del cráneo. ¿Para qué? Para que se puedan hacer los cortes antes de, y se pueda hacer una planificación total. Ya estaba lista la planificación, ya los cirujanos entran a quirófano, tienen aquí absolutamente todos los elementos para poder hacer su cirugía, todos impresos en el consultorio. Se tomó obviamente una angiografía para determinar que no existiera algún tipo de vaso que estuviera complicando la recesión tumoral. Todos los elementos que ustedes ven ahí en plástico blanco son las guías de corte, las guías de perforación, las guías para poner los tornillos. O sea, todo va con una guía milimétricamente cuadrado. Entra primero, pone la guía 1, hace el corte 1, la guía 2, hace las perforaciones para poder hacer todo el proceso. Solamente se hizo una incisión en el lado derecho extraoral. Esa incisión se hace para poner la cavidad glenoidea nueva. Se hizo el avance de la mandíbula del lado izquierdo. Ahí están las guías de corte. Mentoplastía de avance. Recesión de la masa. Esa masa se sacó por dentro de la boca, o sea, no se sacó por fuera, por extraoral, sino que se hizo una recesión por aquí, por esta parte, y lo están sacando con una ligadura. Ahí está la masa. Y simplemente se entra ya a poner cavidad glenoidea y todo lo que es la rama, cuerpo. Se hacen todas las férulas para poder hacer el ajuste perfecto, que todo quede milimétrico. Eso es un avance enorme, y es un avance que se hace aquí, en los quirófanos de aquí. O sea, no son en los quirófanos de Estados Unidos, ni de Medellín, ni de Bogotá. Se hace aquí en Manizales. A ver qué. Ahorita sí. Superior. Ahí está el grupo de cirujanos. Una gran ventaja, entre los tres suman como 72 años. Gente muy joven trabajando con tecnología. Perfil prequirúrgico y perfil postquirúrgico inmediato antes de terminar la cirugía. Y aquí está inicialmente la tomografía 1, la tomografía con la planificación, y lo más interesante es que tenemos una tercera tomografía para poder hacer superimposición de imágenes, y es increíble cómo la superimposición de imágenes es completamente exacta. O sea, exactamente lo que se planificó es lo que se logró en el proceso quirúrgico. Ahí pueden ver las dos superimposiciones de la planificación versus la tomografía final, y eso hace que la paciente tenga un cambio enorme en su parte facial sin tener una depresión del lado derecho. Ya van a ver los resultados faciales de la paciente. Es interesante pensar en que la tecnología lo que está haciendo es simplemente ayudar. En ningún momento la tecnología va a reemplazar. Simplemente es un coayudante para que todos los elementos o todos los procedimientos que hagamos nosotros, tanto en odontología como en medicina, mejoren su pronóstico y mejoren su finalización. Esta es una apertura de una paciente con una prótesis que pensábamos que no iba a tener una apertura adecuada 9 meses después.
inicial, 21 días postquirúrgico, 3 meses postquirúrgico, 6 meses postquirúrgico, 9 meses postquirúrgico. Ahora vamos a ver la superimposición de imágenes de tomografía 1 con tomografía 2. Como pueden ver, no es que la tomografía sea un adelanto, sino que hoy en día la odontología adoptó la tomografía como un elemento básico en su diagnóstico y planificación. En implantología, pues básicamente lo que hacemos en estos momentos es poner nuestros implantes primero en la tomografía, verificar que existe hueso en 360 grados, que no van a quedar restos del implante en alguna parte, y simplemente lo que se producen son guías que se imprimen en el consultorio o se mandan a imprimir en alguna casa comercial, simplemente para que la inserción de estos implantes sea muchísimo más eficiente y segura y tengamos una disminución de los problemas posteriores a la colocación de los implantes. En la parte terapéutica, digamos que nuestra ayuda fundamental hoy en día es lo que puede hacer el CAD-CAM, no el CAD sino el CAM. O sea, hasta qué punto nosotros podemos ayudarnos ya para manufacturar, para hacer cosas dentro del consultorio. Hoy tenemos un adelanto interesante, sé que en Manizales hay uno, yo no lo tengo, pero existe un adelanto interesante que es la fresadora de 5 ejes, que simplemente toma un pedazo, en este caso un pedazo de circonio, y previa información por un computador, aproximadamente en unos 20 o 30 minutos, va a tallar una prótesis dental que puede ser ubicada en el paciente aproximadamente en ese mismo tiempo. O sea, simplemente la fresadora va a tratar de hacer el procedimiento que el computador le dijo, y eso hace que se disminuya muchísimo el tiempo de trabajo, y la exactitud con que este tipo de elementos protésicos llegan a la boca del paciente. Estamos hablando aproximadamente de unos 30, 40 minutos para que esta fresadora, que en este caso es una seca, hay otras que son fresadoras con agua, logre terminar la prótesis y la prótesis sea puesta en el paciente. Sé que en Manizales, hasta donde tengo claro, hay una fresadora por lo menos en un consultorio, y sé que hay 2 laboratorios que tienen fresadoras. Ya casi que es muy poco probable encontrar personas que todavía se dediquen a poner la porcelana con su pincel y con todo este mundo de cosas, aunque esas personas tienen una parte estética muchísimo más adecuada y pueden hacer algún tipo de caracterización de estos elementos. Ahí, digamos, ya está la prótesis lista. También tenemos, esto ya casi lo vamos a tener en el consultorio, sobre todo para algún tipo de imagen de restauraciones rápidas, para poder hacer restauraciones rápidas en pacientes, así no sean desde el todo punto de vista restauraciones definitivas, sino que lo que se hace es simplemente planificar sobre el computador, montarlas y llevarlas a la impresora 3D, y más o menos en 45 minutos vamos a obtener las coronas. Ya hay resinas de 3 diferentes colores dentales, y al final vamos a obtener este resultado, que simplemente es cortarlo, pulirlo y llevarlo a boca con una precisión enorme. Y el paciente queda, digamos que, terminando su tratamiento aproximadamente en unos 45 o 50 minutos después de que entra al consultorio. Estas son las impresoras que tenemos en el consultorio hoy. Lo que nosotros básicamente hacemos es imprimir modelos, imprimir en estos momentos guías quirúrgicas, férulas, placas neuromio-relajantes, y que en este momento la impresora fácilmente puede estar haciendo unas 30, 40 modelos diarios. Tenemos 2 impresoras 3D en el consultorio, como les repito, es tecnología que no es costosa, es una tecnología muy económica, se consigue en Colombia, tiene técnicos en Colombia, las resinas se consiguen en Colombia. En Cali se consigue una impresora completamente original, con un soporte técnico con garantía aproximadamente en 1.800.000, 1.900.000 pesos. Y un litro de resina está aproximadamente en unos 200.000 pesos y puede sacar unos 60, 70 modelos dentales. Eso está haciendo que no haya más yeso. Sin embargo, estamos teniendo un gran problema, y es que esto está contaminando muchísimo porque es resina. Apenas estamos pensando a ver cómo vamos a poder desechar esa resina posteriormente, porque anteriormente por lo menos el yeso era más biodegradable. Ya en el último congreso, digamos, de tecnología en Colonia este año, en Alemania, empezaron a sacar resinas biodegradables para tratar de mitigar esa parte de contaminación y la parte de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Estos son impresiones de férulas quirúrgicas
Por donde ustedes ven esos rotitos es por donde el odontólogo va a poner la fresa para poder hacer el fresado del hueso y posteriormente poder poner el implante. Hay resinas que son completamente biocompatibles, que pueden estar en boca durante un proceso quirúrgico. Hay resinas flexibles. Básicamente hay resinas de todo. Yo creo que hoy, yo creo que los repuestos se van a acabar. Prácticamente en 3 o 4 años, usted un repuesto de un carro, lo que le van a mandar es el archivo para que lo imprima en la casa. Y eso hace que no tengan una cantidad de repuestos guardados, sobre todo cuando el repuesto, digamos, tiene que ver con plástico o con resina. Ya podemos hacer impresiones directas dentro de nuestro consultorio para poder tener una mayor eficiencia y poder tener mayor exactitud como tal. Esto es la odontología hoy. A mí en realidad no me llena, no me gusta, pero había que hablar de la odontología de hoy. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto, respeto mucho a los colegas que lo están haciendo, pero hoy en día la odontología se está empezando a girar a un punto que se llama la armonización orofacial. La armonización orofacial básicamente está buscando cómo lograr una integración entre lo que es los tejidos blandos con los dientes y, pues digamos, aquí dicen que es la nueva especialidad estética para odontólogos. A mí me parece que el odontólogo como tal no tiene la capacidad médica para poder poner hilos tensores y ácido hialurónico, hacer lipoescultura de papadas, hacer bichectomías. Hoy hablaba con el cirujano y me decía, yo estuve en la universidad 4 años de residente y hoy en día no me siento capaz de poner un hilo tensor y de estar jalando caras. Entonces creo que esto es lo que en realidad yo veo negativo de lo que es la odontología de hoy. Sin embargo, es muy respetable. Hay países como Brasil en donde pueden haber 500 cursos de armonización orofacial y es lo que muchos odontólogos están girando en estos momentos a lo que nosotros denominamos la odontología del día de hoy, lo que se ve en odontología hoy. En investigación, ¿qué va a haber? En investigación, lo único que puede existir en investigación odontológica, aparte de lo que la tecnología nos muestre para tratar de volvernos más eficientes, es todo lo que tenga que ser con manipulación genética. Ya hay varias universidades, la Universidad de Pensilvania está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con proteínas programadas para activar o desactivar genes, para poder, por ejemplo, trabajar en 3 áreas fundamentales en la Universidad de Pensilvania. Yo tengo la gran ventaja de tener un gran amigo en Penn y tener muchísima comunicación con Penn. Y básicamente lo que ellos están trabajando son 3 cosas fundamentales, que es la prevención del cáncer oral, haciendo manipulación genética, la atenuación del Streptococcus mutans, que es el que hace que haya placa bacteriana y disminuya la caries, y la prevención de la enfermedad periodontal. Digamos que eso es lo que en investigación importante puede estar haciendo la odontología. Ahora, obviamente va a haber investigación enorme en lo que es materiales dentales y lo que es tecnología. Yo creo que hoy en día el problema es muy serio porque a mí me tocó una época en que mientras pasamos del cassette al disco, al CD, nos demoramos 15 años. Del CD al MP3 nos demoramos 10. Hoy uno compra un aparato y aproximadamente en 2 días el aparato es obsoleto. Lo tiene que cambiar. Entonces, hoy es mucho más grave. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en esa odontología del futuro? Yo no lo sé. Yo creo que la odontología del futuro va a estar más inmersa en más inteligencia artificial, más learning machine, que nos ayude a mejorar los protocolos de diagnóstico. Ustedes en medicina tienen una ventaja enorme y es que tienen score para todo. Score para un recién nacido, score para un paciente antes de cirugía. Nosotros no, nosotros son muy al ojo. Y yo creo que la inteligencia artificial viene a enseñarnos que debemos tener score para ciertas actividades diagnósticas que nos determinen un mejor diagnóstico y una mejor terapéutica. O sea que creo que la odontología iría más hacia ese punto que hacia cualquier otro elemento, digamos, de equipo como tal. Yo no creo todavía en que, seguro que lo va a haber, ustedes tienen robots que operan. Yo no creo que nosotros vamos a tener robots que pongan implantes porque el costo sería enorme. O sea, no valdría la pena uno gastarse toda la parte económica y de desarrollo en un robot que ponga un implante, cuando en realidad la probabilidad de que el implante salga bien o salga mal no es tan alta, uno, y pues el paciente no va a tener un gran problema si ese implante fallara. Esto es lo que hoy hay en odontología, lo que hay en odontología en Manizales, que les repito, estamos a la par de cualquier parte o de cualquier ciudad o país en el planeta. Igual que la medicina, ya las fronteras son pequeñísimas.
y ya es muy poco lo que uno puede llegar a ver en otras partes que diga uno, definitivamente nosotros no lo podemos tener. Yo no tengo mucho contacto con la universidad, pero sé que en la universidad existen escáneres, existen impresoras, existe todo. O sea, todas las universidades lo tienen. Lo único que yo considero personalmente que hay que cambiar es un poco la mentalidad y los currículos para que los estudiantes empiecen a ser mucho más tecnológicos y mucho más desde el punto de vista computador y desde el punto de vista de máquinas a manejar estos aparatos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o el doctor Carlos Eduardo quiera comentar algo al respecto. Sí. Doctor Andrés, primero que todo, muchas gracias. No, señor, con gusto. Doctor Carlos Eduardo tiene la palabra, por favor. Y felicitarlos a ustedes por este espacio. Esto es lo que debería generar toda una facultad, un espacio como este. Y desconocer la historia que acabo de ver aquí es un error de los muchachos hoy en día. Y esto es digno de imitar. Hay que ver en la universidad, doctor Bernardo, cómo somos capaces de hacer algo similar a lo que ustedes están haciendo. Complementar al doctor Andrés, no hay complemento. Lo que él mostró es lo que está moviéndose la odontología actualmente. La odontología se volvió muy digital y están todas las ayudas que el doctor les mostró. Hay un grupo en el mundo, viendo todo lo que ustedes vieron y el doctor lo comentó, es que van a empezar a salir una cantidad de subproductos que van a tener implicación en el medio ambiente. Entonces, hoy en día se está hablando de sostenibilidad odontológica medioambiental. Y existe en el mundo un grupo que se llama odontología verde. ¿Qué es básicamente la odontología verde? Lo que el doctor Andrés estaba diciendo. Todo esto genera una cantidad de impresiones de materiales que no son biodegradables y que en este momento están empezando a formar protocolos para poder recuperar esos materiales. Si ustedes vieron la cuenta, unos alineadores en un caso pueden ser 17, 20, pero son plásticos. Entonces ya existe en el mundo lo que se llama odontología verde. Y tiene básicamente unos lineamientos claros. El primero, el uso del agua racional en los procedimientos de odontología. En todos los consultorios, casi en todos los consultorios, la posibilidad de filtrar todos los desechos que nosotros producimos no es fácil. Entonces ya están migrando a que las unidades tengan filtros especiales para que esos contaminantes no caigan al agua. Lo segundo que están haciendo es que en los procedimientos de odontología no hayan tantos desechos en cada procedimiento quirúrgico. Y ustedes ven, un procedimiento quirúrgico tiene una cantidad de material de desecho que sale y eso tiene que haber forma de recuperarse y eso es lo que están intentando, que sea lo menos. Y existe un tercero, que también lo dijo el doctor Andrés, y es que no guardar medios físicos, sino todo en la nube. Eso abarata costos y medioambientalmente pues es mucho mejor. Eso es el primero que quería mirar. El segundo es que hay mucha tecnología, pero hay un problema que estamos viendo los odontólogos actualmente, sobre todo los que llevamos más tiempo clínico, el indio. Hay una población adulta mayor muy grande en el mundo y la población tiende a envejecer. Y la índice de natalidad ha bajado. Entonces vamos a tener una cantidad de gente con unos índices de edad altos. Para la boca, eso tiene un problema muy importante y es el siguiente. Para uno mantener los dientes, es muy importante que el paciente haga las terapias periodontales de apoyo. Y esas terapias periodontales de apoyo es seda dental, cepillado y el control que deben tener con el odontólogo. En un paciente adulto mayor, esas cualidades tienden a decrecer por los cambios físicos, por los cambios cognitivos y por la polimedicación. Entonces, nuestros tratamientos que llevamos manejando durante un tiempo están durando mucho en boca de los pacientes. Entonces, la odontología está empezando a migrar y empezar a tener una cosa que se está llamando ahorita, se llama odontogeriatría, que antes no se utilizaba. Hoy en día está empezando las universidades a migrar hacia allá. Ese es otro de los retos que tenemos. Y el último reto que yo quería comentarles a ustedes, que este es el espacio ideal, es que la vez pasada el doctor Bernardo me invitó a algo que habrían dos médicos que hablaron sobre todo lo virtual que ellos hacían.
y salir de nosotros que fuimos formados analógicos a una parte virtual, uno lo ve difícil. Yo hoy en día no digo que nada es imposible, porque todo es posible, pero hacer esa migración es la que está llevando a todas las universidades serias a empezar a replantear sus pensum y sus materiales en la educación. Por ejemplo, la universidad está empezando a replantear qué, y en el mundo todas están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial vino y son herramientas que tenemos que utilizar y hay que adaptarnos a ella, no podemos escondernos a ella. Eso ya llegó y va a quedar. Esos eran los 3 comentarios que yo quería hacerle a la presentación del doctor y felicitarlo, que el material que mostró muy lindo. No sé si hay alguna pregunta. Doctor Carlos Eduardo, también muchas gracias a usted por su oportuno y preciso comentario. Si hay algún comentario de el doctor Bernardo y el doctor Campo Elías quieren intervenir. Primero felicitar al doctor Anderson por su fabulosa conferencia. Las imágenes diagnósticas, digamos, el otro día yo le preguntaba a usted que le gusta mucho más la tomografía que el Convein, que era diferente, y en imágenes diagnósticas nosotros tenemos alguna dificultad y es que es tan amplia la especialidad que tiene que haber interés del especialista en hacer cosas nuevas. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo ecografía, por decirle algo, de piel, yo hago ecografía de uña. ¿Para qué se utiliza? Sí, la hacemos porque se utiliza, pero debe haber interés, digamos, de los especialistas. En este caso serían los radiólogos que hacen cabeza y cuello, y nosotros básicamente nos enfrentamos es más a patología traumática y a patología tumoral, no a este otro tipo de patologías. Entonces me parece muy fabuloso, muy rico, y ojalá poder algún día con usted a que me enseñe un poquito de cómo hacen las tomografías y sobre todo las reconstrucciones, porque nosotros lo que utilizamos básicamente es Horus Osiris, que son pues gratis, pero veo que los otros también son muchísimo mejor. Lo que nos mostró usted, mucho mejor infinitamente, y me parece muy interesante su charla, me pareció fabulosa. Y lo otro que yo siempre resalto es que la Academia de Medicina está trayendo lo que estamos haciendo acá y lo que hacemos en la ciudad, que mucha gente dice que estamos pegados, y no, realmente yo cuando veo esto, veo que realmente nosotros estamos a la altura de lo que se hace en casi todas partes del mundo, y eso me alegra mucho y hace parte, digamos, de la misión de la academia, que es mostrar todo lo que se está haciendo en salud en nuestro medio. Muchas gracias por su conferencia fabulosa. Gracias, estimados doctores y amigos, por la conferencia que nos ha dado y tu aportes de comentario. Yo creo que estamos cumpliendo, señor presidente, señor vicepresidente, con el objetivo que nos trazamos este año: traer novedades de las tecnologías en el cambio. Afortunadamente, muchas veces no tenemos la conectividad que se espera, pero todo esto está subiéndose a las redes sociales y desde ahí creemos que podemos impulsar que posteriormente se vea. Y de hecho, cuando revisamos el YouTube, nos sorprendemos cada vez más cómo penetra la gente a nuestro YouTube y encontramos conferencias con 600, 700, 1000, 1200 visitas, viendo que tiene sentido lo que hacemos, independientemente de que en un momento hayamos perdido un poco la visita de la presencialidad que nos ha gustado tanto a nosotros y que insistimos en ella a pesar de tener aquí un grupo tan pequeño pero tan significativo de los académicos que tenemos. De manera que yo me siento muy honrado y muy contento hoy de haberte invitado a ti y haberte invitado a ti a esta charla, porque tiene una significación enorme y le daremos toda la importancia que tiene. Quisiera preguntarle a ustedes dos, desde hace un tiempo, retirado un poco de la anestesia, ya obviamente del quirófano, he buscado impulsar a grupos de anestesiólogos que nos vamos a los consultorios de odontología. El avance en la sedación que hacemos hoy los anestesiólogos, no en la sofisticación de la sedación, que la vimos ahora en el Congreso Olga Marina, que es maravillosa, como la monitorización y la seguridad del paciente en los consultorios puede ser muy importante para ustedes en el trabajo odontológico que hacen, particularmente en la reducción de tiempos
y en la tranquilidad de los pacientes para hacerlo. Me gustaría oír la opinión de ustedes dos en ese sentido, por favor. A ver, yo lo que he visto es que en la especialidad mía, pues yo no necesito ningún tipo de anestesia ni local, pero sí estoy viendo que todos los procedimientos en la clínica que están requiriendo de algún proceso de quirófano, estamos empezando con algunos anestesiólogos a buscar la manera de que ellos lleguen al consultorio a hacer todo el proceso. Sin embargo, para el odontólogo, personalmente, todavía sigue siendo un poco, digamos, somos un poco temerosos de lo que pueda suceder posterior a. Digamos, uno de los problemas que tengo en mi consultorio es pensar solamente en que hay que sacar un paciente por ese ascensor que vive, la fila es eterna para poder montarlo en el ascensor para bajarlo al piso 1 y que se lo lleven. Pero la mentalidad no está cambiando y hay algo muy interesante. Yo tengo la fortuna de trabajar con gente muy joven. Para ellos eso no es tan complejo. Entonces ya en el tema de niños, digamos, está empezando a hacer sedación consciente en los consultorios y para ellos es distinto porque es una forma de pensar diferente. Entonces ya estamos abriendo las puertas a eso y conozco ya varios anestesiólogos que están yendo a los consultorios odontológicos a hacer ese procedimiento y me parece maravilloso porque reduce costos y hace que los procedimientos sean mucho más simples y no va a ser todo un procedimiento de montaje de quirófano y de todo lo que Carlos Eduardo decía de botar gasas y botar un mundo de cosas en un quirófano cuando se puede hacer un proceso dentro del mismo consultorio. El otro inconveniente que hay es, en este caso, la territorial de salud. O sea, si uno casi que tendría que hacer el proceso por debajo de la cuerda, porque si uno ofrece a ese proceso tendría que certificar el consultorio como un consultorio de anestesiología. Y eso, digamos, es... Ok, el beneficio usability va al consultorio. Perfecto. Ok, porque digamos yo tengo una IPS, yo soy una IPS, entonces si a mí me toca habilitarme en otra cosa, yo más bien prefiero irme para otra parte. Lo que pasa es que en la especialidad del doctor Andrés, pues la anestesia es muy poco requerida, pero en la que yo hago, sí, y nosotros ya vamos manejando sedación hace 10 años, doctor. Nosotros tenemos ya un grupo de anestesiólogos que van a los consultorios y nosotros hacemos unos implantes, se llaman implantes cigomáticos, se llaman implantes pterigoideos, y normalmente cuando vamos a hacer esos casos de implantes que son complejos, siempre le ofrecemos al paciente sedación o anestesia local. Y nos llama mucho la atención porque cada vez son más los pacientes que podemos sedar. Y los sedamos en los consultorios que están habilitados, obviamente, y siempre va el médico anestesiólogo, la enfermera jefe y un auxiliar. Y con ellos hacemos los procedimientos y hemos tenido un resultado muy satisfactorio. Y la sedación para nosotros es una herramienta actual. Es muy buena. Gracias. Digo yo que en ese sentido, una experiencia que podría servir de comparación sería la odontología en los niños. En los niños, desde que yo me acuerdo, al hospital infantil entraban niños con muchas variadas patologías, incluso tumorales, y se hacía todo con anestesia sin ningún problema. Otro comentario que quisiera hacer es que realmente es una rapidez tremenda en la tecnología. A nosotros nos tocó ver los pacientes que para la enfermedad periodontal le sacaban todos los dientes. Y eso pues era un absurdo, pero eso era lo que hacían. Y ahora todos estos adelantes y con la ayuda de la tecnología, eso es extraordinario. Doctor Andrés, excelente su conferencia. Qué bueno el repaso y presentación. Ah, este también. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. No, le estaba diciendo aquí al doctor Andrés que excelente esa presentación que nos ha hecho es de lo que se está haciendo en odontología y sobre todo de lo que se hace en Manizales hoy. Quería preguntarle sobre el bruxismo, que es una cosa que veíamos, porque fue muy rápido, pues lógicamente, ¿qué tanto lo ven? ¿Cuáles son los tratamientos con un poquitico más?
Bueno, aunque yo le cedería la palabra rápidamente a Carlos Eduardo porque es más especialista en bruxismo que yo, sí. Lo que sí tengo claro es que el bruxismo después de la pandemia se disparó de una manera completamente increíble. O sea, es algo, como te digo, yo tengo todas las especialidades dentro del consultorio y veo muchísimos pacientes de todas las edades con el problema de bruxismo. Yo creo que es una de las patologías que todavía estamos en mora de poder evaluar muy bien hacia dónde se van. Hoy en Japón se habla muchísimo de que el bruxismo como tal es un elemento protector del organismo y es un elemento muy, digamos, de la parte de la amígdala del hipotálamo que, del cerebro que es inherente a todos, absolutamente a todos los seres. O sea, apretar no es malo. Lo malo es cuando apretar genera un problema. Entonces hay una dualidad ahí. Yo en realidad no manejo bruxismo y por eso prefiero que Carlos Eduardo hable un poquito del tema. Lo que sí te digo es que veo muchísimo. Lo que dice el doctor Andrés es cierto. Después de pandemia hubo un aumento radical de las consultas por bruxismo. Y lo que se ha venido manejando en odontología es que primero se pensaba que el bruxismo era una reacción a los dientes. Y entonces manejábamos la parte dental y hacíamos las reconstrucciones que hacíamos. Hoy en día ya nos hemos dado cuenta que no tiene que ver los dientes, es cerebral. Entonces están hablando una teoría que dice el doctor Andrés y la otra son de los neurotransmisores. Entonces se está encaminando más el manejo más médico. Entonces normalmente los pacientes que nosotros estamos manejando, siempre le pedimos la ayuda al médico para que el médico nos ayude con la parte farmacológica y manejar esos pacientes. Y hemos tenido buenos resultados. Pero el bruxismo, ese será el reto siempre, porque el bruxismo empieza desde edades muy tempranas hasta adultos mayores. Y una prueba que es muy fehaciente es que pacientes desdentados, sin dientes ni arriba ni abajo, apretan los dientes, apretan la boca. No los dientes, pero apretan la boca. Entonces, todavía yo pienso que eso es más del sistema nervioso central. Bueno, ratificarles, doctor Andrés y doctor Carlos Eduardo, nuestro profundo agradecimiento de parte de la Academia de Medicina de Caldas y por su intermedio hacerles una gentil invitación a que estos espacios son compartidos con toda seguridad con todos ustedes, no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista de las sociedades científicas y de las sociedades académicas que ustedes en algún momento dado puedan representar o por lo menos transmitir esa invitación. Muchísimas gracias, muy deferentes por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Correcto. Bueno, muy bien. Bueno, académicos, ya vamos a terminar. Yo creo que la información, el doctor Bernardo acaba de decir que no tuvimos una reunión la semana pasada de junta directiva por problemas de salud que han atravesado algunos de nuestros miembros de junta. Esta semana lo vamos a hacer y vamos a complementar e inclusive la solicitud que nos ha hecho ya reiteradamente el doctor Hernán Darío va a ser tenida en cuenta preferencialmente. Seguimos entonces con la píldora académica del doctor Hernán Darío Salazar. De los informes, solamente 2 palabritas con relación a 2 temas que yo sé que son de su interés. Uno, el estado en este momento de la reforma de los estatutos. Les informo que vamos por muy buen camino. Ya estamos prácticamente a puertas de terminar ese proceso. Y por último, la parte de la Dirección Territorial de Salud, estamos esperando que nos confirmen el giro del dinero después de haber hecho todos los trámites. Doctor Hernán Darío tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. La pildorita de hoy trata sobre el debate científico, médico, ambiental y económico del consumo de carne. La carne parece instalada en el ojo de un huracán consumista que amenaza con llevarse por delante la salud de mucha gente y del planeta mismo. Que comer carne se asocia con un mayor riesgo de cáncer y con un deterioro de los recursos naturales. Estos 2 mensajes, con su cortejo de exageraciones y controversias, van y vienen en boca de expertos y profanos y tienden a arreciar con la aparición de sucesivos informes, estudios y recomendaciones. La FAO ya documentó en el 2006 en su publicación
el grave problema ambiental que representa la ganadería. Mientras la OMS advirtió en 2015 que la carne procesada es cancerígena y que la carne roja probablemente lo sea. Sabemos entonces que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están íntimamente relacionadas, como plantea la iniciativa On Health, pero ¿pesan igual los argumentos médicos y los ambientales para reducir el consumo de carne? Una reciente publicación de los Anales de Medicina Interna de 4 revisiones sistemáticas sobre el efecto del consumo de carne en la salud resta importancia a los argumentos médicos para reducir este consumo. En los ensayos clínicos revisados no se ha encontrado una asociación importante entre consumo de carne y riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes o cáncer. Y en los estudios observacionales se ha encontrado una reducción de riesgo muy pequeña en quien tomaron 3 porciones menos de carne a la semana y además con un grado de certeza muy bajo. Al analizar en otra revisión sistemática los valores y preferencias de las personas, se constató que la gente come carne porque le gusta, cree que forma parte de una dieta saludable y es reacia a cambiar su hábito. Lo que estas revisiones sistemáticas vienen a subrayar es que la ciencia, hoy por hoy, no es capaz de aclarar con suficiente certeza si la carne es o no cancerígena. Con estos datos, los autores del consorcio NutriRex han elaborado unas recomendaciones que sugieren que los adultos pueden seguir comiendo carne roja y procesada en sus niveles actuales con poco o ningún efecto sobre su salud. Esta nueva guía ha creado una cierta polémica, ya que entra en contradicción con otras guías que recomiendan reducir el consumo, y porque aunque el beneficio de esta reducción sea pequeño a nivel individual, es considerable en términos de población. Pero al margen de estas consideraciones, lo que estas revisiones sistemáticas vienen a subrayar es que la ciencia no es capaz hoy de aclarar con certeza si la carne produce cáncer y en qué medida lo es. En este contexto científico, las previsiones de la FAO indican que el consumo de carne, lejos de reducirse, aumentará un 70% hasta el 2050. Este crecimiento del 1.9% de media anual es 2 veces mayor que el de la población y se explica por razones de urbanización y aumento de riqueza. Así, mientras que en Occidente se estima que el consumo de carne disminuirá muy ligeramente, por ejemplo, en Estados Unidos se reducirá de 69.3 a 68.7 kilos por habitante y año entre el 2008 y el 2030. En China parece que el aumento está tocando techo, pues pasó de 4 a 62 kilos por persona año entre el 61 y el 2013, según un informe de The Economist con datos de la FAO. En este país asiático, la carne aporta entonces el 22% de las calorías de la dieta, no muy lejos del 24% de media en los países ricos, mientras que en África representa solo el 7% y es donde se prevé un mayor aumento en consonancia con las previsiones de crecimiento de la población y la economía. Este cambio dietético que se avecina representa pues una oportunidad de desarrollo y un grave problema para la sostenibilidad. Nuestro carnívoro apetito quizá no sea una gran amenaza para la salud, pero sí es una amenaza con devorar el planeta. La doctora Claudia. Vamos a darle la palabra a la doctora Claudia y luego al doctor Bernardo. Doctora Claudia, Gracias. por favor. Gracias, como siempre, queriendo estar allá, pero estoy acá y estoy presente. Y al doctor Hernán Darío, como siempre, agradecerle sus lecturas y en esta presentación que hoy nos hace, pues que me encantó el tema. Ya todos saben que soy vegetariana y creo que de a poco le podemos aportar a este planeta y a la conservación. Muchas gracias. Les deseo una feliz noche, que descansen y nos veremos pronto. Hasta luego.